y cómo encaminarnos, ¿no? En esa encrucijada que es la vida. Entonces, para mí lo más importante es que he aprendido a disfrutar. Mm. Estoy viviendo desde aprender a disfrutar, no desde el dolor, el sufrimiento, la incertidumbre y el Eso miedo. fuera. Y para mí eso ha sido el mayor aprendizaje, el aprender a disfrutar. De que una experiencia de este tamaño, de esta envergadura, no deja impasible a la gente que te rodea, amigos, familia. Pero Claro, bueno, una cosa es la experiencia que tú has vivido, otra cosa es tu profesión, que sí, evidentemente, alguna impronta deja en tu profesión, por porque estás en supuesto. unos cambios radicales del antes y del después, pero claro, a lo que tú argumentabas hace un momento, yo lo llamo esos hilos del alma, lo digo muchas veces, Qué porque bonito. los hilos del alma siempre te llevan al propósito que tú tenías que vivir en ese momento y van pasando cosas para llegar precisamente a ese punto en el momento justo, ¿no? Cogí la mano de mi esposa en ese momento, dije, me decaigo, me desmayo, y en ese momento mi mujer me sostuvo porque me caí de golpe. Y el primer recuerdo que tengo, porque yo no me acuerdo de haber dicho ni siquiera me desmayo ni nada, el primer recuerdo que tengo de estar bailando es estar flotando en el aire y ver mi cuerpo tumbado en el suelo. Entonces, claro, yo lo primero que, y lo cuento tal cual, lo primero que pienso es, ¿qué está pasando? Yo veía todo el rato que me estaban intentando, me hacían daño, el cuerpo lo manejaban y yo decía, ¿qué está pasando? Y me intentaba meter en el cuerpo y rebotaba. No O sea, era podías. como intentar entrar pum, y chocarme contra el muro, rebotaba. Y en cero coma, a la vez que veía mi cuerpo en la ambulancia, estaba viendo mi cuerpo intubado en el hospital. O sea, estaba en dos sitios a la vez. ¡Ostras! Viendo mi cuerpo intubado en el hospital y viendo el cuerpo entrando en la ambulancia. Y yo O decía, sea, dos realidades al mismo tiempo. dos realidades al mismo tiempo. Ahí, claro, ahora entiendo que para el alma el tiempo y el espacio no No existe. existe. Que eso es distinto a cuando estamos hablando de vivir distintas experiencias en distintas vidas en distintos planos. Lo Mm. del tiempo lineal y demás es otra historia, pero ahí tendríamos que hacer Otra charla. otra entrevista, sí, según lo entiendo yo y me lo explicaron, ¿vale? Y tienes que venir conmigo porque te van a mostrar lo que llevas tiempo queriendo aprender. Ah, Y dije, claro, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, suelta y confía, que son las palabras que más me han ayudado en mi vida, ¿no? fíjate. Y a partir de ahí empecé a caminar en un terreno, en tierra, en césped, había césped, jardines, tierra, y ya te lo estoy contando, me estoy emocionando. Esa voz que me hablaba y me guiaba constantemente se puso delante de mí y era mi abuela. Anda, Mi abuela, que una había fallecido pregunta. en 100 ¿Joven años. o mayor? Pues yo la veía, es que, claro, es buena pregunta, porque yo la veía como era ella, pero más joven, sana. Pero era, físicamente la veía ella joven. Es que Es es que es una un clásico sensación, eso, ¿eh? Que son y más además no jóvenes. es, claro, pero no era de verla con los ojos, sino toda entera, sentirla, verla, era como forma parte de ti. Pero la veía físicamente como te veo a ti. Claro, íbamos caminando y digo, pero ya, pero me he muerto. Y se echaba a reír y dice, ¿te sientes muerto? Digo, no, pero si tú estás aquí, yo estoy aquí, estoy muerto. Y me dijo, ¿tú te sientes muerto? No. Y empezó a venir más gente, tíos míos que habían fallecido también, mi abuelo, que a él le vi mucho más joven, a él le vi muchísimo más joven, y luego me explicaron que es porque se estaba preparando para encarnar de nuevo. Ah, Estaba como rebobinando, aprendiendo de los fallos que hubo para volver a encarnar. Es curioso. Yo te cuento lo que me sí, explicaron, sí. ¿vale? En la habitación viendo destellos de luz que yo pensaba que eran Exacto. fuegos artificiales de las fiestas y me asomaba a la ventana y no había nada. Entonces pensé, de hecho, me falla el marcapasos, voy a llamar a una enfermera o que llame a un oftalmólogo que algo en la vista me está pasando. Y ahí se quedó la cosa. Nunca supe que era eso hasta que ya me dieron el alta, fui para casa y días después que me dijo mi amigo Sergio, tienes que ver esta película, Nuestro Hogar, que me suena mucho lo que me has contado. Y cuando vi Nuestro Hogar hay un momento en la película que, bueno, estalla la guerra y mueren muchas almas inocentes, ¿no? Cuentan. Y cuando las almas mueren es ese fogonazo de cuando nos vamos de aquí, salimos del cuerpo y viajamos al plano de la luz, ¿no? A las ciudades energéticas, pues yo los fogonazos que veía entrar y salir del hospital eran almas.
Hola, buenas tardes. Yo soy Vicky Mayoral de Tus Palabras Suman. Este es un canal presente en YouTube, Instagram, Threads, Facebook, Twitter, TikTok y Telegram. Este es un canal en el cual entrevistamos a profesionales conscientes con los que tratamos diversos temas. Todos ellos nos ayudan a intentar responder a las grandes preguntas, pero sobre todo, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Nuestro invitado de hoy es Andrés Sampedro y nos acompaña para hablar de otro tema apasionante que nos va a dejar indiferentes. Es masajista, deportivo, osteópata y terapeuta, profesional de las terapias manuales y energéticas y del trabajo emocional, cuya vida dio un giro profundo a raíz de una vivencia extraordinaria. El 13 de mayo del 2017 vivió una experiencia cercana a la muerte, una ECM. Tras una parada cardíaca que le dejó clínicamente muerto durante bastante tiempo, fue cuando en ese estado, es cuando nos ha relatado haber experimentado una realidad que trasciende lo físico, con encuentros con seres queridos trascendidos, visiones de luz, aprendizajes profundos sobre su destino, sobre la vida, sobre el amor, la conexión entre los seres humanos. Tras su regreso de esta vivencia, transformó su forma de ver el mundo y su trabajo, lo que le llevó a integrar en sus terapias un enfoque más humano y espiritual para ver la vida con más inspiración y esperanza. Andrés Sampedro, bienvenido a tu casa, Tus Palabras Suman. Hoy hablaremos sobre momentos del alma y mi ECM. O sea, la tuya. Bienvenido, Andrés. Pues nada, encantado de estar en tu programa, de acompañarte y gracias a ti por invitarme. Yo espero, como digo siempre, yo no quiero convencer a nadie de nada, solo cuento lo que me ocurrió, ¿vale? Es una experiencia que, como dices, me cambió la vida y también porque me ayudó a entender muchas cosas en mi vida. Siempre, realmente no es que me ocurriera esto y me cambió la vida, sino que ocurrió para entender muchas cosas que yo no entendía de mi vida y a partir de ahí es cuando cambió todo. Entonces, bueno, pues yo no voy a convencer a nadie de nada, solamente la voy a compartir y ya espero que ayude a quien lo necesite, esa es la idea. Pues venga, pues antes de iniciar esta charla con Andrés, hemos de decir que a lo largo de la historia hay miles de personas que han reportado haber vivido algo extraordinario en los momentos en que se encontraban precisamente al borde de la muerte. Relatan experiencias profundas que nos describen con una claridad y con un detalle que, a pesar de estar clínicamente inconscientes, luego lo recuerdan todo. A estas vivencias se las conoce como ECM o experiencias cercanas a la muerte. Y estas ECM suelen incluir elementos que repiten en testimonios de diferentes culturas, donde se reencuentran con fallecidos, experimentan una paz profunda y en muchos casos reciben un mensaje o un propósito, una comprensión profunda de la vida y del más allá. Son elementos que repiten sin cesar y que la ciencia oficial está aún lejos de poder interpretar. Además, también hay una casualidad que antes de empezar la charla quiero comentar, de que el testimonio de Andrés Sampedro también está incluido en uno de los libros de un contertulio nuestro, el doctor Juan José López Martínez, escritor y médico. Y el libro es, si no recuerdo mal, me has dicho, El alma en la experiencia cercana a la muerte. Eso es. Y también estás en otro libro de otra escritora que se llama... Sí, Carolina Pinedo del Olmo, que es una periodista, y escribió un libro con audiolibro además, muy, muy chulo, en el que es un podcast en el que salimos las distintas personas que nos entrevista, que creo que somos 13 o 14 personas, si no recuerdo mal. También en la entrevista que hicimos con ella en distintas zonas, contando nuestra experiencia, aparte del libro, ¿no? Entonces, el libro es Conversemos sobre la muerte, de Carolina Pinedo del Olmo, y también es un regalo maravilloso Venga, haber pues perfecto. participado. Perfecto, y además a esta audiencia nuestra también recomendamos, si en algún momento quieren ver la charla de nuestro contertulio, El viaje del alma, que realizamos hace un tiempo, también será de vuestro agrado. Y dicho esto, vamos adelante. Andrés, bueno, cuéntanos, sabemos que eres una de esas personas que ha estado cerca de la muerte, lo hemos dicho, ¿no? Que has vuelto con historias y vivencias que van a tocar almas, ¿no? Con tu relato.
Entonces, el modo de vivir esta experiencia, explícanos este cambio, esta percepción de vida, porque luego ya me vas a explicar toda la ECM. Pero de entrada, Ujú. ese impacto que causó en tu alma, en tu modo de vivir habitual, ¿qué nos podrías contar? Pues mira, buena pregunta. Yo tengo que decir que lo que me ocurrió no fue casualidad y ocurrió en el momento adecuado. Tú antes explicabas al principio de la introducción cositas que yo estaba intentando colocar en mi cabeza porque, claro, realmente yo desde pequeño siempre digo que he sido un poco rarito, especial, siempre era el que miraba al cielo pensando que había vida en otros planetas o también mis creencias que me han educado culturales, religiosas y demás, chocaban mucho con lo que yo me he dedicado al estudio científico de la osteopatía y el mundo de las terapias manuales, ¿no? Entonces estaba en ese proyecto de crecimiento personal, ¿no? Y espiritual, de choca muchas de las creencias que tengo con lo que yo siento, con lo que pienso, y estaba en esa lucha interna, ¿no? Entonces, para mí, lo más enriquecedor ha sido el poder encontrar respuestas en no estoy tan loco, esto era una realidad, no era casualidades ni mi imaginación, sino que ahora tengo que aprender a gestionar con esta información qué hacemos, ¿no? Porque yo digo que no es que de pronto al tener la ECM, que yo no sabía lo que era una ECM, fue precisamente Juanjo, el doctor Juan José López Martínez, que me dijo, contactó conmigo y me dijo, quiero hablar contigo porque esto que te ha ocurrido, no eres la única persona que le ha ocurrido, hay más. Y yo decía, no puede ser. Y claro, me dio mucha información y me colocó, ¿no? Esa información. Y claro, yo lo que aprendí en esa experiencia es que no estaba loco, era una realidad y que además con esa información tenía que aprender a vivir para ayudar a los demás. Entonces, aprendí, me explicaron y me demostraron, no me demostraron, me mostraron que mi alma o yo es un alma de sanación, de acompañamiento, de ayudar, y a partir de ahí tengo esa posibilidad, no me gusta llamarlo don, posibilidad o capacidad de poder conectar con la energía, con lo que somos, con el todo y poder aprender a diferenciar y a entender qué ocurre en nuestra vida, para qué y cómo encaminarnos, ¿no? En esa encrucijada que es la vida. Entonces, para mí lo más importante es que he aprendido a disfrutar. Mm, Estoy viviendo desde aprender a disfrutar, no desde el dolor, el sufrimiento, la incertidumbre y como el si miedo. fuera. Y para mí eso ha sido el mayor aprendizaje, el aprender a disfrutar. Claro, ahora ves la vida desde otra perspectiva, que es lo que en este canal siempre estamos diciendo, aprender a ver la Pues, vida desde otro nivel, teniendo en eso cuenta es. otros parámetros, no los aprendidos, sino es un salto, es subir un escalón, ¿no? En cierto modo. Sí, pero yo creo que, fíjate, no es subir un escalón en el sentido de estoy más elevado, sino No, es no, no, de no, estoy no. más cerca de la verdad, de quién soy, de lo que Exactamente. somos, de la realidad, ¿no? Entonces, yo entiendo y sé que muchas personas que escuchan mi experiencia, como muchas otras, le rechinan por las creencias religiosas, por las creencias que tenemos mentales, que también, bueno, pues cada uno por sus posibilidades, ¿no? De entender y creer en las cosas como pensamos que son. Y, y claro, cuando de pronto alguien te cuenta que esto es así o ha vivido esta experiencia, también nos rechina un poco, nos resistimos a tener. Entonces, como yo no puedo demostrar nada, solo puedo ofrecer la información, es lo que hago, ¿no? Porque como Juanjo dice, la ciencia hace caso a la evidencia y hay millones de evidencias, como tú explicabas al principio, de personas que hemos vuelto a decir, oye, que esto es así y es verdad. Y de hecho luego te cambia la vida porque estás más conectado con esa otra realidad que es la auténtica realidad, ¿no? Aquí al Exacto. final es una parte Claro, esto es un fractal del origen. de toda la verdad, exacto. Entonces, bueno, mi vida ha cambiado en el sentido de aprender a disfrutar. Me enfado, me frustro, como siempre, pero desde otro lugar. Entonces eso ha cambiado mi vida, ¿no? Ahora respiro mucho mejor. Claro, y no es solo eso, que tú has cambiado en tu vida, pero tu alrededor también ha cambiado por el Por hecho de supuesto. cambiar tú. Explícanos también Sí, esto, porque la gente tiene que darse cuenta de que una experiencia de este tamaño, de esta envergadura, no deja impasible a la gente que te rodea, amigos, familia. Hay de reacciones claro, de todo tipo, pero también claro. cambios positivos. De hecho, es muy curioso. A mí cuando me dicen, pero tú no te enfadas o no te bloqueas, o no digo, por supuesto, cada día hay días que son.
Pero también ahí entra la vivencia, ¿no? De estamos aquí. Pues mira, hay personas en mi familia que ni siquiera saben quién soy. Tengo un centro de terapia, soy osteópata, soy tal, y otros, en cambio, desde el primer momento han aceptado, han entendido y se han ocupado y preocupado de saber quién soy, ¿no? Mm. Pero ya no desde la ECM, sino de antes también. Entonces, a día de hoy te puedo decir que hasta hace bien poquito hay personas en mi familia, en mi círculo íntimo, que no se habían enterado de todas mis experiencias. Ahora, como ya está en redes y hay que compartirla, pues lógicamente ha llegado esa información. Pero sigue habiendo gente que no les ha llegado la información o les ha llegado y no dicen nada. A mí eso Ya. no me importa. Yo creo que cada uno está en su lugar, ¿no? En su proceso. Pero tengo muy claro que a quien le tiene que llegar la información le debe llegar de la manera adecuada y en el momento adecuado. Y las personas que están en esa sintonía, me he reencontrado con amigos que se habían quedado ahí, han desaparecido personas que estaban a mi alrededor y ya no me hacen falta, o Mm. yo lo llamo el síndrome de la pedrada, ¿no? Cuando tiras una piedra al estanque, al pantano, la onda expansiva no sabes Sí, hasta dónde llega, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, pues quien quiere entrar en mi círculo estará siempre y quien quiera salir, pues saldrá siempre, cada uno a el tiempo que necesiten, ¿no? Entonces me he reencontrado con personas maravillosas y han aparecido otras nuevas y Mm. que no me interesa, pues cada vez me estoy volviendo, mi mujer dice mi esposa que cada vez me estoy volviendo más ermitaño, más campo, más animales, más desconectado de la humanidad y es lo que me pide realmente el alma, ya no el cuerpo, sino el alma. Exacto, Entonces, exacto. bueno, y por supuesto el poder acompañar y ayudar, y yo no curo a nadie, insisto, que me han tratado de mesías, de... No, yo sigo siendo el mismo osteópata, masajista, sanador, como lo queramos llamar, pero no cura a nadie, yo lo siento desde ahí. Y sí, tengo posibilidad, capacidad de conectar, ¿no? Desde la mediunidad y trabajar ciertas cosas, pero no me considero vamos, que no curo a nadie, ni me considero un mesías, por supuesto, y mucha gente se ha frustrado, incluso enfadado, y me han dicho de todo por eso. Digo, que no se engañen. Yo, por lo menos, ofrezco lo que puedo, las posibilidades, no lo que no soy. Y bueno, ahí está esa otra parte de la espiritualidad que es como rechazan la verdad, ¿no? Rechazan también porque yo creo que se ponen o nos ponemos tal expectativas en las personas o en, vamos a decir, en lo más elevado, que cuando se dan cuenta que no es como ellos creían o pensaban, se dan el batacazo. Mm. Entonces yo no voy a engañar a nadie, yo hago lo que hago y hasta donde puedo, pero también está una de las cosas que más difíciles son a día de hoy para mí, es esos mensajes que recibimos a diario a través de las redes, del contacto telefónico, por la consulta y demás, de personas que ponen unas expectativas en mí que cuando la persona que me lleva a las redes les explica lo que hago y cómo lo hago, se creen que les estamos engañando o algo. Digo, no, no, es que no os engañéis vosotros mismos, ¿no? Esto es Exactamente. la verdad. Pero bueno, eso es un trabajo que estoy haciendo también interior, porque digo, qué pena que todavía estemos La dando el poder Matrix. a los demás, Sí, la dando el poder a Matrix. los demás Mm. en lugar de crear el propio nuestro, ¿no? Pero Claro, bueno, una cosa es la experiencia que tú has vivido, otra cosa es tu profesión, que sí, evidentemente, alguna impronta deja en tu profesión, por porque ya estás en supuesto. unos cambios radicales del antes y del después, pero claro, a lo que tú argumentabas hace un momento, yo lo llamo esos hilos del alma, lo digo muchas veces, Qué porque bonito. los hilos del alma siempre te llevan al propósito que tú tenías que vivir en ese momento y van pasando cosas para llegar precisamente a ese punto en el momento justo, ¿no? Yo Entonces, la mayor impronta que me han dejado creo que es el que ahora me lo creo. Todo lo que soy capaz de hacer, de poder, de crear. Entonces ahora me lo creo y no dudo en, anda, esto es verdad. Esa es la mayor impronta que me quedo. ¿no? Y además que desde aquí es un lujazo hablar con una persona ahora en directo que ha estado precisamente en esta experiencia y en ese otro lado, que ese otro lado, pues desde aquí también tenemos el conocimiento que también a veces es un contacto también con el mundo onírico, estas almas, estás de Ujú. acuerdo conmigo, ¿no? Con este cuerpo físico, pues que lo utilizamos X años, luego nos vamos de aquí, cuando llegamos a este cuerpo es cuando se forma el alma, bueno, toda esta historia que nos vas a ir desgranando conforme vayamos avanzando en la conversación, pero que yo, sinceramente, desde aquí lo digo a mi audiencia, para mí es un regalo poder hablar hoy con Andrés y que nos ahora sí, que nos explique cómo Ujú. empezó todo este tema, qué preguntas después a posteriori le surgieron a raíz de esta experiencia,
que seguro que os va a dejar sentados en la silla, sin moveros, hasta que acabe de explicarlo. Así que te cedo la palabra, igual te iré dando pues algún tip, alguna cosa mientras tú vas explicando, pero te cedo la palabra y empieza por donde quieras. Bueno, pues gracias. Bueno, lo primero es un placer compartirla, como hablábamos. Entonces, yo espero que le llegue a quien lo necesite para que le ayude en lo que se pueda, ¿no? Entonces, como digo, yo no intento convencer a nadie, cuento lo que ocurrió tal cual, ¿no? Pues estamos en mayo del 2017. Tengo que decir que mi cumpleaños es el 31 de mayo y el 13 de mayo fue cuando me morí, que es cuando volví a nacer, ¿no? Entonces, justo ese fin de semana, era un sábado, 13 de mayo, yo debía estar en Molina Aragón, una ciudad preciosa de España, a dar una charla sobre terapia craneosacral, que es la base de mi trabajo en consulta en camilla, realmente, la craneosacral. Y, y bueno, pues me invitó una amiga a dar ahí una charla, es lo que iba a hacer, y mi mujer en último momento me dijo, mira, no voy contigo para pasar el fin de semana allí. Dice, ves, das la charla, vuelves y tenemos el fin de semana, pues las chicas estaban de exámenes, bueno, pues ella decidimos en lugar de pasar el fin de semana juntos allí, volver a Madrid, que es de donde somos y vivíamos en aquel entonces, ¿no? Total, que yo fui el viernes, di la charla y el 13 de mayo, sábado, íbamos a una escuela de baile, nosotros en esa época con las niñas a bailar salsa y bachata en la escuela de unas amigas en la zona céntrica de Madrid. Y dijo, bueno, como el sábado lo tenemos libre, vamos a ir a una rueda de salsa que nos hemos apuntado para bailar. Y dije, perfecto, pues sábado por la tarde a bailar con las amigas, genial. Y así es donde empezó toda la historia, ¿no? Tengo que decir que yo en ese momento estaba en un momento de crecimiento personal, profesional, yo estaba en esos entrando ya con las terapias energéticas porque yo sentía y sabía que había mucha más información de la que yo que me creía y hasta donde yo llegaba y yo estaba en ese proceso del salto, como decías antes, ¿no? De subir el escalón. Total que 8 de la tarde, 13 de mayo 2017, empezamos una rueda de salsa allí en la escuela de baile y por lo visto cuando llevaba unos minutos, ni 5 minutos bailando, cuando volvía, hacíamos cambio de pareja y cuando cogí la mano de mi esposa en ese momento dije, me decaigo, me desmayo y en ese momento mi mujer me sostuvo porque me caí de golpe y el primer recuerdo que tengo, porque yo no me acuerdo de haber dicho ni siquiera me desmayo ni nada, el primer recuerdo que tengo de estar bailando es estar flotando en el aire y ver mi cuerpo tumbado en el suelo. Entonces, claro, yo lo primero y lo cuento tal cual, lo primero que pienso es, ¿qué está pasando? Y la gente corriendo, gritando. Claro, la realidad que yo vivía flotando en el techo, viendo mi cuerpo, la gente gritando, y mi mujer no era capaz de decir, yo nací con una bradicardia. A los 13 años me la descubrieron, ¿no? Saltando de un muro, al irme a saltar, pues me noté un golpe en el pecho, me llevaron a urgencias porque me quedé sin respiración y pasó de ser un soplo a una bradicardia y desde bien pequeñito, con 13 años, me querían poner un marcapasos y un tío mío médico dijo, vamos a cuidarnos, ya lo vigilaremos y a ver qué pasa. Esto con 13 años, ahora tengo 52, estamos en el 2017, tenía 40 y pocos. Pues claro, eh, tengo que decir que, claro, yo en ese momento no sabía que ya en el hospital tenían fecha para ponerme el marcapasos, pero no Anda. me habían llamado todavía. Esto ocurrió en mayo y para junio o julio ya me habían citado, sin decírmelo todavía, para implantarme el marcapasos. Yo tenía en aquella época 37 pulsaciones, incluso Uf. 35 en algunos casos. O sea, y hago deporte, me cuido, pero estaba con 3 consultas de un lado para otro, machacado, ¿no? Entonces, claro, mi mujer no sabía ni decir bradicardia, ¿no? Que tiene una lesión en el corazón, porque pensaban que era, me había desmayado, un síndrome Y ya está. vasovagal, y justo, que esto es muy importante, una enfermera que salía de guardia, había cambiado una guardia a alguien y se iba a su casa a dormir, pues dice Andrés, yo oí una voz en el oído, en el metro, cuando iba al metro, que me dijo, vete al baile. Y cuando se estaba quitando el abrigo o la chaqueta, yo estaba en el suelo y esa niña la pusieron ahí para mí. Buah. Porque ella fue la que me estuvo reanimando, me hizo la RCP hasta que llegó la ambulancia, que tuvieron que ir 2 ambulancias. El caso es que ella me hacía el RCP boca a Uf, estoy boca. quedando. A- Además, esto es importante porque yo lo veía todo desde el techo y de hecho Claro. ya esa niña no la conocía, nunca habíamos conocido en la escuela porque íbamos distintos días, horarios, era muy jovencita, en aquel entonces tenía 23 años, 24 y yo, claro, yo sabía, la estaba viendo hacerme el boca a boca la reanimación con otro que se turnaba Pepe, un amigo de allí de la escuela y bueno, esto es importante porque
ahora lo contaré, estuve 3 días en coma, pero cuando desperté del coma yo decía, había una chica rubia con tejanos, blusa blanca que me hacía el boca a boca y me decía, no, no, ella te hacía la reanimación y ella confirmó que no, que también me hizo boca a boca. O sea, yo la estaba viendo desde fuera todo lo que hacían, ¿no? Perfectamente. Mm. Exacto. Y luego me lo confirmaron. Pues claro, esos son datos que creo que son importantes, ¿no? Sí, Esos detalles. El caso es que, claro, yo veía todo el rato que me estaban intentando, me hacían daño, el cuerpo lo manejaban y yo decía, ¿qué está pasando? Y me intentaba meter en el cuerpo y rebotaba. no O sea, era podías. como intentar entrar, pum, y chocarme contra un muro, rebotaba. Y decía, ¿pero qué está pasando? Imagínate una de las profesoras llorando en el suelo, la pobre, la gente empezó a salir por ahí, ya llegó una primera ambulancia. Me pusieron las palas, los parches y nada, no se hacían conmigo y tuvieron que llamar a una segunda ambulancia, una unidad móvil, porque veían que no se hacían conmigo. Estuve 20 minutos en parada. Pero en ese tiempo que yo estaba en parada, que me estaban reanimando continuamente, claro, yo estaba flotando, intentando entrar y salir del cuerpo, lo intenté hasta 3 veces y no había manera. Solo en una ocasión, esta chiquita Lourdes me colocó en posición de descanso y dijo, ya he vuelto, lo he recuperado. Y en 0, boom, la Otra vez. escuché, porque la escuché y ya la empecé a ver otra vez que decía, se va, se va, se va. Entonces, bueno, pues ya ahí hice consciente que detrás de mí a la derecha había una luz enorme que me empezó a hablar y a tranquilizar. Y me decía, tranquilo, todo está bien. Y yo hablaba, me intentaba dar la vuelta para verla, pero ella se giraba conmigo, siempre se ponía detrás. Y decía, ¿pero qué le hacen a mi cuerpo? Entonces yo intentaba entrar y nada, no había manera. Total, que llegó la segunda ambulancia, decidieron trasladarme al hospital porque no se hacían conmigo, mi mujer no sabía decir bradicardia, tiene un problema de corazón que se muere, claro, me vieron de todos los colores, morado, azul, porque me estaba muriendo, estaba vamos, 20 minutos en parada, imagínate, y en algunos momentos me iba del todo. Y claro, yo en ese momento no era consciente de todo lo que estaba sucediendo, solamente veía mi cuerpo que le manejaban. Veo cómo le trasladan en camilla y lo van a meter a la ambulancia y yo iba flotando por el techo con esa luz detrás de mí, hablándome, tranquilizándome. Claro, yo ni siquiera estaba siendo consciente de toda esta experiencia, ¿no? Y de lo grande que fue. Entonces, cuando de pronto estoy flotando al lado de una farola en el jardín, pues salí por la puerta flotando, atravesando la pared, y cuando veo que mi cuerpo le mete en la ambulancia, yo intenté entrar en la ambulancia, en mi cuerpo, Y tampoco. y me revolví, me quité una vía, empujé a alguien, pero de pronto, ¡pum!, ya estaba otra vez flotando ahí. Y ya esa luz la sentí como más seria, más empoderada. Me dijo, tranquilo, todo está bien. Y me dijo, mira, tu cuerpo va a estar aquí. Y en 0, a la vez que veía mi cuerpo en la ambulancia, estaba viendo mi cuerpo intubado en el hospital. O sea, estaba en 2 sitios a la vez. Ostras. Viendo mi cuerpo intubado en el hospital y viendo mi cuerpo entrando en la ambulancia. Y yo O decía, sea, dos realidades al mismo tiempo. dos realidades al mismo tiempo. Ahí, claro, ahora entiendo que para el alma el tiempo y el espacio no No existe. existe. Que eso es distinto a cuando estamos hablando de vivir distintas experiencias en distintas vidas en distintos planos. Mm. Lo del tiempo lineal y demás es otra historia, pero ahí tendríamos que hacer Otra charla. otra entrevista, sí. Según lo entiendo yo y me lo explicaron, ¿vale? Pero Sí. bueno, no me voy a meter en líos, que si no los físicos luego se enfadan. Pues el caso está en que, claro, de pronto esa voz me dijo, tu cuerpo va a estar aquí, yo lo vi claramente y me dijo, tienes que venir conmigo porque vas a aprender, llevas tiempo preguntando y queriendo resolver dudas y tienes que venir conmigo porque te van a mostrar lo que llevas tiempo queriendo aprender. Ah, Y dije, claro, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, suelta y confía, que son las palabras que más me han ayudado en mi vida, ¿no? fíjate. La de Suelta y veces que nos confía. repetimos esa frase, esas palabras. Pues yo lo hice, no sé cómo, pero lo hice, porque lo único que hice fue como, pues ya está, no tengo nada más que hacer, no hay nada, soltar el control, no sabía lo que estaba pasando, no sabía lo que estaba ocurriendo, pero fue una sensación de, ya está, es lo que hay que hacer, lo hago, ¿no? Y a partir de ahí empecé a sentir cómo tiraban de mí hacia atrás, como si me absorbiesen hacia atrás. Yo todo el rato iba viendo cómo se quedaba delante de mí todo el escenario y yo iba subiendo. Y digo que soy en ese momento como un astronauta flotando en el espacio. Era una sensación de protección, como de burbuja que nos protegía, pero sentía esa sensación, no la veía siquiera. Y esa voz todo el rato me hablaba, me tranquilizaba, me explicaba que simplemente me iban a responder lo que yo quería aprender y ya está. Entonces no sé si fueron minutos, horas, no puedo explicar el tiempo que duró esa sensación, pero cuando pasó un tiempo
la sensación de atracción hacia atrás cambió y fue como me empezaron a llevar hacia adelante y noté una especie de empujón, una palmadita en la espalda suave, bajé un escalón y a partir de ahí empecé a caminar en un terreno, en tierra, en césped, había césped, jardines, tierra y ya te lo estoy contando, me estoy emocionando. Esa voz que me hablaba y me guiaba constantemente se puso delante de mí y era mi abuela. Anda. Mi abuela que Una había fallecido pregunta. hace 100 ¿Joven años. o mayor? Pues yo la veía, es que, claro, es buena pregunta, porque yo la veía como era ella, pero más joven, sana, pero era, físicamente la veía ella joven, es que Es es que es una un clásico sensación, eso, ¿eh? Que son y más además no jóvenes. es, claro, pero no era de verla con los ojos, sino toda entera, sentirla, verla, era como forma Ujú, parte de ti, pero la veía físicamente como te veo a ti. ujú. Entonces, de hecho, no es que la viera físicamente, es que me abrazó, me dio un beso y claro, yo me quedé, digo, pero, claro, íbamos caminando y digo, pero, ya, pero me he muerto. Y se echó a reír y dice, ¿te sientes muerto? Digo, no, pero si tú estás aquí, yo estoy aquí, estoy muerto. Y me dijo, ¿tú te sientes muerto? No. Y empezó a venir más gente, tíos míos que habían fallecido también, mi abuelo, que a él le vi mucho más joven, a él le vi muchísimo más joven, y luego me explicaron que es porque se estaba preparando para encarnar de nuevo. Ah, Estaba como rebobinando, aprendiendo de los fallos que hubo para volver a encarnar. Es curioso. Yo te cuento lo que me sí, explicaron, ¿vale? sí. Que luego ahí cada uno tendrá sus teorías. Pues me dio un beso. Además, yo dije, ¿pero qué hacéis aquí? Claro, todo esto íbamos andando por un jardín, ¿eh? Íbamos Sí. andando. Que hay que ver la película en Nuestro Hogar. Yo sigo Sí, la he recomendándola visto. porque es La he la visto. 2 además la 2 es que salen esos jardines. Yo, tal cual, o sea, vamos, es que cuando he visto, yo Nuestro Hogar no la había visto, me la recomendó un fisio amigo que trataba a mi mujer por entonces, y me dijo, esto que me has contado me suena a una peli, tienes que verla. Yo no sabía quién era Chico Javier, no sabía lo que era una ECM, de hecho, y cuando vi esa película dije, Dios mío, ¿quién ha hecho esto? Pero en la segunda parte es que sale todo literal, vamos. Pues, claro, a mi abuelo le digo, pero ¿qué hacéis juntos? Si vosotros, ellos se separaron, mi abuelo se volvió a casar, ella falleció antes, y dijeron, somos pareja álmica. Queríamos vivir una experiencia, nos equivocamos, no salió como pensábamos, pero somos pareja álmica, se besaron delante de mí y una sensación de amor tan distinto, tan puro, tan de verdad, que claro, yo estaba feliz, pero claro, seguía preguntando, pero me he muerto. Y Claro. se reían, ¿no? Entonces íbamos andando y llegó un amigo mío, Rafa, un amigo de mi mujer que también está allí, un tío de 150, 160 kilos, enorme, todo lo que tiene grande, de buena persona, y me abrazó y dije, coño, ¿tú qué haces aquí? Me dice, no, ¿qué haces tú? Yo vivo aquí. Y dije, vamos a ver, Oy, pero oy, 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 oy. claro, yo decía, pero esto es real. Y Rafa me pellizcó el brazo y dije, ay, cabrón, que me has hecho daño. Y rápido dije, uy, aquí no se pueden decir palabrotas. Y se echaron a reír. Pues, ¿por qué no se pueden decir palabrotas? Me dijeron, lo que es abajo es arriba y lo que es arriba es abajo. Todo lo que tenéis allí es una realidad. Es como, me dijeron, esto es como el negativo, el original, y aquello es la La fotografía copia. que vamos descargando para sentirnos en casa, felices. Por eso aquí yo siempre lo digo, de pequeño era rarito, no me sentía ubicado, no sé cuántas veces escucho yo en mi consulta lo de, es que La es como oveja que mi negra, familia ¿no? que no encajo en mi familia, soy de otro planeta, esas Sí. cosas, ¿no? Sí, sí, Claro, sí. entonces, claro, a mí me fueron encajando muchas cosas, ¿no? Yo estaba feliz porque estaba empezando a entender muchas A cosas. llegar las piezas. Exacto. Sí, además es curioso porque yo en mis sesiones digo que es como piezas que van cayendo y Sí, las sí. vamos colocando para luego ver el paisaje y es uno mismo el que lo tiene que interpretar, ¿no? Yo lo entiendo así. Pues claro, íbamos andando, me iban explicando, yo iba andando por aquel jardín. De hecho, fui a coger una hoja de un árbol y me dijeron, no arranques nada, todo está conectado, todo forma parte del todo. Yo desde entonces procuro no matar ni una mosca, vamos, mi mujer lo lleva fatal eso. Pero eh, yo, claro, entendí, sentí lo que es esa conexión con el todo, ¿no? Es una sensación tan distinta y claro, de pronto dije, pero bueno, pero aquí, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Mm, Porque si esto no es la Tierra y no. de hecho veía la Tierra, yo me asomaba y veía la Tierra, me asomaba, digo, en cuanto profundizaba un poquito con la mirada, estaba viendo la Tierra. Y me dijeron, bueno, esto en tu idioma, donde vives, donde estás, empezaron a hablar de tal, tal, y se quedó en Avalon. Esto sería Avalon para ti. Y digo, ¿y Avalon qué es? Porque para mí Avalon tiene un sentido, lo que conocemos como Avalon aquí, ¿no? El rey Arturo, lo que Ujú. conocemos del mago. Y me dijeron, pues esta es tu ciudad energética, tu origen, Ah, tu alma, tú, quien eres tú, nació aquí y tú eres de aquí. Entonces, cuando Andrés deje de ser Andrés, cuando desencarnes, estarás aquí con tu no verás. familia. Volverás a tu hogar, ¿no? Entonces, claro, yo empecé a entender muchas cosas, es un apunte importante,
Porque yo de pequeño tenía sueños recurrentes, que eso han costado psicólogos y experiencias X, porque me decían, no, el niño tiene miedo a la muerte, a que se separen sus padres, tal. No, yo sentía de pequeño que buscaba a mi madre y cuando la iba a encontrar, no, tu madre está en una misión, tu madre es que no está aquí, está trabajando. Y era mi madre energética que encarnaba o viajaba a distintos espacios para lo que tuviera que hacer y yo, como alma, no como Andrés, la buscaba en Avalon. Mm. Tengo recuerdos de ir a buscarme y yo esconderme porque tenía miedo y era una sensación de invasión extraterrestre, vienen a buscarme y me quieren secuestrar y no, es que era allí como alma joven que tenía que encarnar para experimentar y aprender y yo no quería encarnar. Entonces en distintas vidas he tenido situaciones en las que no quería encarnar, no quería venir y como te obligan entre comillas, porque tú decides también para Mm. seguir experimentando. Que eso sería otro tema que tendríamos que hablar Sí, A tranquilo. ver, Andrés, nos hablabas del hecho de que tú no querías salir, pero también hablabas del tema de las vidas pasadas. Sí, es lo que estábamos comentando, que claro, yo recuerdo de pequeño sueños recurrentes de cómo moría en otras vidas o cómo, pues lo típico, te apuñalan o recuerdo una evidencia de que caía un rayo y quedaba fulminado como si fuese un pastor ahí con rebaños, vida de romano, o sea, distintas vidas que para mí era como, bueno, esto es mi imaginación, casualidades, miedos, y allí me estuvieron dando a entender que todo eso era una realidad porque lo sentía así, pero sobre todo sueños recurrentes que tenía de situaciones que ahí entendí al ver esa situación, ese lugar, una ciudad, que veía un muro donde había una ciudad y yo no entré en la ciudad, pero sí percibía todo lo que ocurría dentro y ahí entendí que ese era mi hogar y que muchos de los sueños y recuerdos que yo tenía, que eran como miedos y pesadillas, en el fondo eran recuerdos de yo como alma viviendo en mi hogar, ¿no? Entonces, claro, empezó a cobrar sentido muchas situaciones, muchas vivencias que tenía aquí como niño, Mm. que era el rarito, el tontito, el desubicado, el desconectado y no, al final lo que pasa es que tenía más recuerdos de la realidad de lo que mi mente podía imaginar o yo podía creer y por supuesto pues los especialistas lo daban a entender como eso, miedo a la muerte, a la separación o imaginación que tiene el niño o lo rarito que es, ¿no? Pues bueno, Ujú. empezó a cobrar sentido, como tú muy bien decías, empezaron a encajar piezas en el puzzle, ¿no? Entonces, claro, eso por un lado me tranquilizó, me hizo sentir bien y por otro lado decía, pues vaya mierda, ¿no? O sea, todo lo que podemos entender y saber y como nos venimos aquí con ese clic y Con ese ese velo. borrador, Ujú. exacto, pues nos volvemos locos y no estamos tan locos. Entonces, claro, ahí empecé a entender muchas cosas. De hecho, me explicaron que mi lesión de corazón era precisamente porque yo no quería venir otra vez, encarnar, separarme de mi madre energética, que no es la misma que la Que la biológica biológica. en este caso, en mi encarnación, en otros casos puede serlo, ¿no? Entonces yo empecé a entender muchas cosas y ahí hice visible un muro, una ciudad en la que ellos me decían, nosotros vivimos ahí. Yo decía, ¿y eso qué es? Y eso es la ciudad de Avalon, ¿no? Avalon es como la ciudad energética, pero esa es la ciudad física. Y ellos vivían ahí y dijeron, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? Entonces me dijeron, siéntate aquí. Yo dije, ahí voy a estar incómodo. Me mostraron una especie de piedra que luego era el sillón más cómodo del mundo, ¿no? Era como, qué gusto es estar aquí. Pero tú vas a estar aquí, tienes que preguntar, meditar. Yo no medito, además es verdad, yo no soy de meditar. Para mí la meditación yo la hago de otra manera, ¿no? Y me decían, pues tú te sientas aquí, pregunta lo que necesites, descansa, duerme. Y decía, aquí voy a estar muy incómodo, claro. Yo decía, pues Una tumbado en una piedra. cama, aquí no voy a estar, en una piedra. Pues no, era una sesión, una sillón como muy cómodo, muy a gusto. Y me dijeron, mira, me dio mi abuela una especie de mando a distancia, como el de la tele, y me dijo, no, ni lo tienes que tocar. Me lo dejó aquí a la derecha, en la piedra, en el sillón, y me dijo, ¿tú quieres ver de fondo de pantalla pajaritos cantando, lluvia, el sonido del mar? Y dice, simplemente piénsalo. Y es verdad, yo lo pensaba y cambiaba mi imagen a lo que yo quisiera, ¿no? Y de hecho, lo probé en varias ocasiones y era verdad. Y me dijo, lo que tú necesites para relajarte aparecerá. Pero luego al final, claro, cuando era como una pantalla de plasma gigante, cuando desaparecía, lo que veía era el universo, veía la Tierra, el jardín donde estaba y era como, yo no era consciente de dónde estaba ni lo que estaba ocurriendo. Ahora te lo estoy contando y digo, madre mía, lo que viví, ¿no? Y no era un sueño de mí, no era mi imaginación, no era real. Total, que ellos se fueron y me dijeron, nosotros nos vamos que tenemos que descansar y tenemos cosas que hacer. Entonces se fueron a la ciudad,
No sé cuánto tiempo pasaría, yo me quedé allí meditando, aprendiendo, digo, más que meditando. Y al tiempo volvieron, pues se irían a dormir, a descansar, Lo que como fuera. decían, Sí. y volvían con... Esto le llama mucha atención a mucha gente que se lo compartió, sobre todo médicos, doctores, ¿no? Que trabajan con el tema de las ECM. Venían unas, que por eso digo que hay que ver nuestro hogar, porque es literal, o sea, venían con una especie de cuenco con sopa, era un líquido transparente, y yo digo, era como agua, pero no era agua. Y yo decía, vale, ¿esto qué es? Tómatelo. Entonces yo me lo tomaba y cada sorbo que le daba me reconfortaba. Podía estar más dulce, más salado, más denso, más líquido, pero yo decía, cada vez que le daba un sorbo me reconfortaba, era diferente, era lo que yo necesitaba. Y luego me daban fruta, como especies de frutas, ¿no? Me recuerdo una naranja que dije, ¿esto cómo se come? Y me dijeron, como quieras. Entonces lo empecé a morder y luego le quitaba, me di cuenta que era como una naranja diferente y el sabor totalmente diferente, pero recuerdo que dije, ¿qué hago con las cáscaras? Y mi abuela me lo recogió y lo hizo, lo transformó, me dijo, es energía, la energía ni se crea ni se destruye. Y fue como un truco de magia, como meterse en el bolsillo y desapareció. Y dije, claro, entonces yo ni siquiera era consciente de todo lo que ocurría, ¿no? Total, que me levantaba de allí, nos íbamos a caminar. Yo quería, digo, venga, pero mostrarme esto, enseñarme. Decía, no, no, aliméntate, porque el viaje es duro, tienes que reponer energías y luego tranquilamente paseamos y les preguntaba, ¿no? Yo les iba preguntando, pues eso, realmente si estamos aquí y la Tierra. Entonces era una sensación de no sé, ni siquiera sé lo que está ocurriendo, ¿no? Pero bueno, pues me decían que ellos vivían allí, que hacían lo que tenían que hacer, guiar, acompañar y vivían igual que en la Tierra. Claro, ahí me explicaron, pues dije, vale, pero ¿yo qué hago aquí? Me dijeron, tú eres de aquí, vives aquí. Y dije, ¿y para qué estoy ahí? Pues para seguir aprendiendo. Y me explicaron para qué venimos, ¿no? Venimos a aprender. Siempre lo digo, que a mí mucha gente que viene a mi consulta dice, yo no quiero encarnar o no he podido elegir esta encarnación. Digo, claro, me lo dice tu mente, con sus malas experiencias, con sus frustraciones. Cuando estás en estado expandido de conciencia, tú quieres venir a aprender, es la mejor escuela que hay, ¿no? Cuando hablamos de escuela o de infierno, para mí es esto. Exacto. Entonces, claro, si yo me quiero doctorar, me tengo que graduar o licenciar, como era en mi época, tenemos que pasar unas pruebas de acceso universitario, pues cada vez que venimos una encarnación es como ir superando hasta que La escuelita y nos los cursos. doctoramos. Exacto. Pero es que cuando me doctoro quiero seguir, quiero otro doctorado, quiero otra carrera, quiero. Entonces, nunca el alma se cansa de la sabiduría y de la experiencia. Lo que nos cansamos es del sufrimiento, del dolor, y es muy duro. Por eso muchas veces no queremos venir, como me pasó a mí. Y ahí se desarrolló mi lesión, mi enfermedad cardíaca. Llevo un marcapasos a día de hoy, llevo un desfibrilador, hago ejercicio, deporte, vida sana, vida normal, de hecho. Ahora ya no tengo 37 pulsaciones, tengo las adecuadas. Y claro, ahí eso me ayuda a entender por qué muchas personas nacen o se desarrollan enfermedades a lo largo de nuestra vida, ¿no? A Mm. través de las emociones, pero ya no de las emociones de aquí, de mi mujer me deja, De mi antes. padre me maltrata. Exacto, sino de todo lo que somos realmente y quién somos. Y ahí eso me ha ayudado como profesional a ayudar a los demás, ¿no? Hasta donde puedo, ¿eh? Yo no curo a nadie. Entonces, eh, la idea es sacar información para acompañar y ayudar. Y luego cada uno resolverá sus Claro, situaciones, porque ¿no? lo que somos viene de atrás, viene de estas otras Exacto. experiencias y el alma lo recuerda, pero el consciente no. Eso es, claro. Es que a mí me dijeron que mi alma es sanadora y soy sanador. Y si en esta vida o en otra haya sido romano o soldado o fontanero o lo que sea, pues puedo llevar una vida plena y crear una familia, ser feliz, pero cuando te dedicas a lo que eres, es como que ahí es donde conectas con Fluyes. todo tu Brillas. divinidad, Ahí fluyes y brillas. sí, eso es una buena manera de expresarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo en mi vida, como he dudado, la casualidad, no me lo puedo creer, esto no va conmigo, he estado en ese amor-odio, ¿no? Pues no brillaba y ahora es como ya yo explico que no sé de quién eres la leyenda o la frase, pero me encanta cuando eres una luciérnaga y la serpiente te va persiguiendo para comerte, ¿no? Y al final la luciérnaga se da la vuelta y dice, ¿pero por qué me quieres comer? Si yo no formo parte de tu alimentación. Y la serpiente contesta, porque me molesta tu luz. Ahí está. Entonces tienes dos opciones, o te apagas y ya estás muerta en vida, o brillas más fuerte y al que le moleste que se aguante, ¿no? Pues Ahí bueno, está. cuando decides, cuando reconoces quién eres y brillas, al que le moleste que se aguante. Y eso aparta a mucha gente de tu vida, pues Es verdad. genial, mejor todavía. Que es Se lo que quedan hablábamos al los que se principio. tienen que quedar,
por familia de justo. almas de trabajo. Eso es como el que quiere celebrar su cumpleaños y le dice a sus papás, invita a todos mis amigos, y cuando llega allí a la casa hay 3 personas, y dice, pero si no ibas a invitar a todos mis amigos, y dice, sí, si les he dicho que vinieran a tu cumpleaños, que les invitabas, pero que tenías un problema muy serio, que quién venía a ayudarte, y se han presentado estos 3. Pues con estos tienes que celebrar tu vida, ¿no? Ahí está. Entonces, claro, esa es la idea de Los la de vida, verdad, ¿no? Lo que pasa, los de verdad, exacto, los que están de verdad están para lo bueno y para lo malo. correcto. Entonces, yo aprendí mucho de eso en esa experiencia. Entonces, claro, me iba reencontrando, iba entendiendo que no estaba loco ni era tan raro, sino que realmente hay mucho más allá. Es como el velo que decías tú, me lo quitaron del todo, ¿no? Porque tengo que decir que de pequeño he sentido, he percibido, he Pero un conectado. inciso, ¿hasta qué año fue más o menos esto de percibir? Porque se comenta que cuando uno empieza ya este crecimiento, 7, 8 años, esto se acaba. ¿O fue posterior tu caso? No, yo desde pequeño he sentido, he percibido y nunca se ha No terminado. se ha Lo que terminado. pasa, no, nunca. Yo es que soy de los que opino, no sé qué opinarás tú. Ahora está muy en auge, muy de moda, activar Kundalini, el hacer los cursos de no sé qué, hacer cursos de canalización. Yo creo que todos lo hacemos, todos venimos del mismo sitio, todo tal, pero el artista nace, no se hace, ¿no? Correcto. Entonces, yo me puedo apuntar a clases de guitarra y puedo aprender a tocar la guitarra, incluso a componer, pero nunca voy a ser Alejandro Sanz ni Paco de Lucía. O sea, No, no, no. sé mis Estamos de límites, ¿no? acuerdo. Sí. Entonces yo nací con una posibilidad, una capacidad, era raro, como digo, viene de mi abuela era una artista en todos los sentidos, entonces era medium, era sanadora, pero el no tener conocimientos ni capacidad como a día de hoy tenemos para aprender a gestionar todo esto hizo que perdiera la cabeza del todo. Entonces yo digo que cuando tenemos estas posibilidades, capacidades, tienes distintas maneras de gestionarlo. Uno es no quiero saber nada, me da miedo y lo capo, por lo Exacto. cual dejas de lucir como O la no, o luciérnaga, vas ya estirando estás de muerto. hilos. O vas aprendiendo, gestionando, aprendes a vivir con ello, o pierdes la cabeza, te vuelves loco y ya es donde te tienes que ir de aquí porque aquí ya no haces nada, porque ya no tienes la capacidad de hacerlo, porque la mente se ha desconectado. Y entonces mi abuela se marchó por eso, me desconectó, ¿no? Con toda la posibilidad que tenía y capacidad, pero cuando no sabes gestionar ocurre eso. Por eso hay mucha gente, yo antes no me gustaba las personas alcohólicas, dependientes, drogadependientes, gente con adicciones y decía, uff, qué oscuro todo esto. Ahora entiendo que todo lo contrario, es gente con mucha luz que han caído en no saber gestionar esa capacidad y vete tú a saber la posibilidad que tiene y el don que tiene esa gente, ¿no? Pero bueno, cada uno como puede lo gestiona. No hay que rechazar nada ni Es a lo que tú nadie. dices, el que nace ya llega con el material, ya llega con esa sensibilidad. Los artistas tienen una sensibilidad y una Ujú. capacidad de percibir muy alta. Claro, yo puedo escuchar una canción y decir qué bonita o no me gusta, tal, pero el que tiene esa capacidad de percibir tantas cosas que tú o el que mira un cuadro y tú lo ves pero hay gente que ve más allá, ¿no? Pues Mm, yo lo siento así y algunos me criticarán por esto, pero para mí se nace, no se hace. Y yo digo que desde pequeño he estado intentando capar todo eso porque me daba miedo. Luego las creencias religiosas, científicas y demás era como van en contra de esto, yo no puedo hablar de esto, que estoy loco, se van a reír de mí. Entonces intentaba esconderme y dejar de brillar y al final la ECM me ayudó a, ya está, a hay que separar. compartirlo y esto es lo que hay. Que ahí Juanjo fue el primer doctor que conectó conmigo, contactó conmigo y me dijo, oye, que esto es verdad, que no es el único y hay que compartirlo. Y bueno, me atreví hasta que ya sí, no se puede esconder, ¿no? La información. Entonces, claro, yo siempre he tenido esas sensaciones, posibilidades y siempre me ha dado miedo. Y de hecho, ahora lo que estoy aprendiendo es a gestionar todo esto para que me ayude y poder acompañar y ayudar a los demás. Pero me sigue dando miedo, ¿eh? Me sigue. No es tan bonito tener percepción, sensibilidad y demás, porque también hay un lado bueno y otro no tan bueno. Hay una luz y hay una oscuridad y hay que aprender al equilibrio, ¿no? Ahí está el Exacto. equilibrio. Entonces, bueno, me estaban mostrando y dando una información que era enriquecedora, tranquilizadora, porque me estaba haciendo ver que no estoy loco, que eso es una realidad y que encima se puede aprender a trabajar con ello. Y me lo dijeron así de claro. Tú deja de hacer cursos de formaciones, pues yo he querido hacer de todo, hasta me quise incluso apuntar a hacer, dije, yo quiero hacer medicina, o sea, ya quería
cientificar todo lo que me pasaba, ¿no? Sí, Quería, y no no va sé por si la ahí. palabra Y no va por ahí. y no iba por ahí, ¿no? Yo No. quería cientificar, es la palabra que me sale. No sé si se dice así, pero vamos, yo quería que todo tuviera un sentido y era todo lo contrario, era espiritualizar, no era Mm, cientificar, ¿no? Entonces, claro, ahí me enseñaron la verdad, quién soy y lo que somos realmente. Y yo dije, vale, entonces me dijeron, tú eres esto y ya está, muéstrate, muéstralo y ayuda desde ahí. No intentes ser médico ni cirujano ni ya está, porque esto es lo que hay. Y ahí me relajé y aprendí a confiar también desde ahí, ¿no? Por eso lo comparto ahora abiertamente. Que a día de hoy hay gente que le sigue lógicamente rechinando, pero es lo que mm. hay, es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues me mostraban, me enseñaban, me alimentaban y pasaba el tiempo. Y como pasaba el tiempo me dijeron que mi cuerpo iba a estar, porque yo llegó un momento que dije, bueno, pero yo estoy aquí, estoy muerto. No, tu cuerpo está en coma, está inducido al coma, está en el hospital. De hecho, solo una vez recuerdo estar sentado en aquel sillón meditando y, y dije, ¿y qué pasa con mi cuerpo? ¿Qué pasa con mi familia? Que tengo gente allí esperándome, ¿no? Y Claro. fue como asomarme, mirar a la Y tierra verte allí. y verme allí, ver a mi mujer y a mis hijas, ver a mis O sea, padres que desde vivían en arriba. ese... sí, era como asomarme al suelo y verles y es como yo estaba allí en ese momento viéndolo, ¿no? Y dije, lo están pasando mal, claro, no sabían si iba a despertar del coma, si iba a tener daño cerebral, si mi corazón al despertar me tendrían que hacer algo, estaban preparando, tenían un marcapasos externo, pues si me lo tenían que implantar hasta ya operarme, ¿no? Pero fue curioso porque fue una sensación de, bueno, si todo está bien, si todo es perfecto como es, ni preocupación, ni miedo, ni siquiera la gente dice, qué poca sensibilidad tienes, ¿no? Ellos sufrían y dije, no, es que eso no es sufrir, es que en el fondo es lo que tiene que ser. Ni Exacto. siquiera ese sufrimiento es real, pero no se entiende cuando lo hacemos desde aquí. Hay que Correcto. sentir Desde esa dentro. realidad, hay que sentirla. Que mucha gente me dice, "¿Y si no hubieras vuelto y tu mujer, digo, si mi mujer hace su vida y se casa y es feliz, yo estaría feliz por ella. Claro. Claro, no, es que no se siente de la misma manera, no es esa sensación de la mente, ¿no? Entonces dije, bueno, todo está bien, sí, ya está. Entonces me dijeron, tu cuerpo está en coma, está ahí, ellos lo están pasando mal, lógicamente, te están velando, ¿no? Para que todo vaya bien, pero no saben que tú estás aquí, lo que está ocurriendo. Pero vas a estar 3 días de la Tierra aquí y los cirujanos, cuando despierten tu cuerpo, porque los cirujanos son reparadores, no sanadores, son los que reparan, me dijeron. Yo sí era sanador, según ellos. Entonces me dijeron, cuando despierte tu cuerpo, tú tienes que tomar una decisión Ah, que es si quieres volver o quedarte aquí. Ahora que ya sabes toda la realidad, quién eres y demás, tienes que tomar una decisión. Y la decisión era, ¿te quedas aquí o te vas? Vuelves a ser Andrés. Entonces, cuando pasaron esos 3 días y me dieron a elegir, yo dije, "Uf, pues es que es muy complicado". Y dije, si me quedo aquí, porque yo quería entrar en la ciudad y no me dejaban. ya. Y ahí lo entendí. Me dijeron, si entras, te reencuentras con tu madre energética, Y con tu ya no familia, saldrás. y no saldrás. ¿Ves? Entonces, no me dejaron entrar. Y dije, vale, pues quiero volver. Además, me dijeron, bueno, antes, como has elegido que quieres volver antes de irte, va a venir alguien a verte. Y yo dije, mi madre. Y me dijeron, no, tu madre no. Si ves a tu familia energética, tu Ya no, madre y ya, ya demás, está. no vuelve. Y salió mi bisabuela. Mi bisabuela murió en mis brazos, era una mujer Anda. de 95 años, la madre de mi abuela, que era la que me guiaba. Y mi bisabuela era muy gruesa, no caminaba, pues salió caminando por la ciudad tranquilamente, la veía más joven, más sana. Era ella, mayor, sana, porque es una sensación distinta. Y me dio un beso, un abrazo y me dijo, ay, mi niño, el tiempo que llevo aquí esperando para decirte que gracias al estar cogiéndome la mano, yo la tomaba el pulso cuando se marchó, ¿no? En su cama, llevaba tiempo sin andar, estábamos mi padre y yo presentes cuando se marchó. Me dijo, el hecho de estar ahí, tu padre y tú, tocándome, acompañándome, fue como el combustible del cohete que me trajo hasta aquí. Y O dije, sea, que la entonces tú vives aquí acompañaste en el momento de la en el muerte, momento de digamos. El irse. previo. Exacto. Mm. Sí, sí, bueno, él murió en mis brazos. Y le dije, pero ya, si alguien muere solo y no estás... Y me dijo, no pasa nada, por el hecho de pensar, de acompañar en esa emoción, es el mismo combustible. Ahora si estás al lado tocando, mucho más fácil, pero siempre me dijo, vienen a buscarnos, nos llevan nuestras guías, nuestros familiares, pero el problema es cuando te da miedo, te apartas de la luz y te puedes quedar aquí enganchado. Me explicó cómo Claro. funciona todo esto, ¿no? Pero él ya me dio las gracias y me dijo, cuando estés aquí que te quedes, ya recordaremos viejos tiempos. Entonces, mi bisabuela, ya no mi abuela, mi abuelo, La mi bisabuela bisabuela. está allí, muy curioso. Y claro,
Tenías que se decidir. marchó por... Tenías que decidir Tenía si que te decidir. quedabas o volvías aquí a este plano. Entonces, como decidí lógicamente volver, me dijeron, bueno, pues como tienes que volver, me dijeron los reparadores, los cirujanos que son los reparadores, te van a poner un marcapasos y antes de eso te vamos a poner aquí otra cosa. Entonces ahí es donde vi lo que llamo el primer extraterrestre, que era un ser de luz más de 2 metros enorme, no puedo describir. Tenía los dedos, era todo luz, como una lámpara de luz, los ojos negros, totalmente oscuros, profundos, y claro, apareció de repente, era como si estuviera en otra dimensión y apareció ahí delante de mí. Y dije, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, siéntate aquí. Me senté, hablaba conmigo mentalmente, yo le escuchaba dentro de mí. O sea, no es que escuchara su voz fuera, es que la escuchaba dentro de mí. Dentro. Era muy curioso. Y me dijo, siéntate aquí. Me senté en aquel sillón, puso la mano en la cabeza, luego en el pecho, y en su pecho también, y no sé cuánto tiempo estaría, unos minutos, y me dijo, ya está. Digo, ¿qué ha pasado? Yo solo sentí tranquilidad, calor, amor, ¿no? Y me dijo, te hemos puesto un marcapasos energético. Y Ostras. ahí me explicaron algo muy importante. Era como un chakra, un nuevo chakra para mi cuerpo, ¿no? Me dijeron, cuando te ponen una prótesis de rodilla, de cadera, un marcapasos, cuando te ponen algo en el cuerpo o cuando te trasplantan un órgano, como no se haga un trabajo de limpieza energética y de reconexión, ahí aparece el rechazo, ¿no? Te pueden trasplantar un hígado, rechazarlo, un pulmón. Pues cuando se hace un trabajo energético adecuado, que yo ahora, lógicamente, también hago esas cositas, pues ayudas a que la persona resuelva, ¿no? Y que todo funcione bien. Entonces, bueno, le di las gracias, se marchó por donde vino. Y claro, como yo había decidido volver, ya estaba claro que no me dejaban entrar a esa ciudad, a Avalon. Y se empezó el proceso de van a despertar tu cuerpo y nos tenemos que ir. Pero antes me dijo mi abuela, hay alguien que te quiere saludar, a ver si le conoces. Y bajó caminando de la ciudad, se abrió otra puerta, bajó caminando, un señor con barba, con ojos claros. Yo no le voy a poner nombre, que cada uno piense lo que quiera. Y lo primero que sentí fue miedo del poder que sentí. Fue una sensación de uff, que me tiraba para atrás, ¿no? Y me dijo mi abuela, medio riéndose, ¿sabes quién es? ¿Le conoces? Y dije, no. Me dijo, bueno, además me miró como, sí lo sabes, pero bueno. Y dijo, bueno, él sí sabe quién eres tú. Pregúntale lo que quieras porque él te puede responder lo que necesites. Y yo ahí no sabía con quién estaba hablando, ahora sí lo sé, por supuesto. Me explayé y dije, bueno, digo que más que yo fue mi mente o mi ego el que preguntó, pues quería saber cómo nace el alma, cómo se crea, de dónde, cómo se formó el universo, la creación, o sea, todo lo que os podéis imaginar, que no os lo puedo explicar porque está aquí, no está aquí esa información, de verdad, que no es porque no la quiera compartir, es que no puedo poner palabras a todo lo que sentí y entendí o me mostraron. Y fue muy curioso porque esta persona, porque era una persona, como los demás, me dijo, mira a través de mis ojos. Pero él no movía la boca. Era, cada vez que yo le preguntaba ya tenía la respuesta. Y me hablaba mentalmente. Era, lo que digo, no es que le escuchara, es que le sentía dentro de mí. Formaba parte de mí. Y yo cada vez que hablaba con él, mi abuela hablaba con él y yo les veía mover la boca. Cuando hablaba conmigo, no. No. Entonces yo le pregunté todo lo que os podéis imaginar y dijo, hubo un momento que dijo, mira a través de mis ojos. Y ahí lo que suelen decir de pasa tu vida por delante de ti como fotogramas, pues él me mostró todo lo que le pregunté así. Fue a través de sus ojos, me mostró todo lo que yo quería y necesitaba saber. Y fue un boom, un flash, de pronto volver y decir, no, ¿y ahora qué hago con esto? Porque no sabía ni qué hacer con toda esa información. Fue como, he perdido el tiempo, ¿para qué? Si ya lo sabía, de hecho. Fue una sensación de ya. De Ya lo volver a sabía. recordar, ¿no? Una sensación de Exacto. volver a recordar lo que no te acordabas que sabías. Exacto. Entonces, de hecho, me mostró hasta mi nacimiento álmico, cómo yo me formé como alma y de ahí la conexión con mis papás álmicos, que bueno, eso es un tema que podríamos hablar años y no lo podría explicar, de verdad. Entonces, claro, me mostró tantas cosas que dije, wow, es una realidad porque no me lo ha contado y lo creo, es que lo he visto, lo he sentido y lo he recordado. Entonces le di las gracias y mi abuela dijo, ha decidido volver, ¿le puedo acompañar yo? Y él, siendo quien es, dijo, yo no tengo autoridad, potestad, dijo, para darte ese permiso. Pero y dijo mi abuela, voy a preguntar, dijo, no, voy yo, tú quédate con tu nieto por si no te permiten estar más tiempo con él. Y él se marchó a la ciudad, volvió y dijo, te permiten que la acompañes. Entonces, te lo estoy contando y se me pone la piel de gallina. Pues es que ahora mismo soy consciente de aquello, o sea, cada vez que lo cuento soy más Claro, lo consciente, revives. pero en ese momento no era consciente de lo que estaba ocurriendo realmente. Entonces, bueno, pues le di las gracias, le saludé y mi abuela
empecé a despedirme de todos los que estaban por allí, tíos, mi amigo Rafa que me dio un mensaje muy bonito para su familia y para, bueno, empecé a despedirme y cuando empezó el camino de vuelta mi abuela ya dijo, me despedí y dijo, como te van a despertar tenemos que darnos prisa porque cuando despierten tu cuerpo tienes que estar ahí, porque Exacto. si no hay problemas, ¿no? Entonces salimos de Avalon paseando por el camino que entré y de pronto entré en un túnel de metro, yo digo, es como un túnel de metro ¿Mm? sin vía, íbamos por el camino, ¿no? Y de pronto cuando salimos de ese túnel, que estamos en el andén, veo, era sí, era el andén del metro, pero era como una terminal del aeropuerto o de Mm. trenes, y empecé a ver todo tipo de seres humanoides, de todo tipo. Iban con maletas, mochilas, era como un intercambiador, es la Mm. palabra que buscaba. Y yo dije, ¿esto qué es? Parece la guerra de las galaxias. Y, me- y me dijo, pues son seres que están encarnando o vuelven de la encarnación se están reubicando en sus lugares. Y yo decía, no me lo puedo creer, pero esto es real. Y mi abuela se reía y me decía, que Lo te más pellizco natural otra del vez. mundo, ¿no? ¿Cómo? Claro, entonces, y me dijo, hay alguien que te quiere salvar, tiene que ser muy rápido, porque tenemos que volver a tu cuerpo. Y apareció, yo digo, si tú lo ves, un demonio. Rojo, totalmente de piel, con tatuajes por todo el cuerpo, se le veían por las manos, la cara, pero guapísimo, un hombre guapo, alto, enorme, totalmente rojo. Yo cuando lo vi pensaba que era un demonio. Y además, según llega, iba todo vestido de negro, con como una gabardina de cuero negra, y me dio un beso en la boca y dije, ¿este quién es mi novio? Y mi abuela, y se echaban a reír los dos. Y me dijo él, tú no te acuerdas porque realmente no estás aquí del todo, está una parte de ti. Cuando estés aquí ya recordaremos nuestras batallitas que hemos vivido, muchas batallas juntos, muchas encarnaciones, muchas aventuras. Le di las gracias a mi abuela y me dio un abrazo es que era amor puro ese hombre. Y se marchó. Y yo le digo, cuando le veo, digo, es que es un demonio guapo, o sea, una sensación de un ser totalmente interdimensional, ¿no? O sea, un Y compañero me tuyo de dijo, aventuras, de otras de vidas. aventuras, sí, 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 es como el amigo álmico, ¿no? Entonces, y así lo sentí. Entonces, de hecho me dijo, un beso es un beso, es amor. Y claro, pues yo lo primero que hice fue, ¿quién es mi novio? Fue muy curioso. Y llegó un segundo ser extraterrestre que era más tipo, el típico gris, bajito, con los ojos totalmente negros. Y venía, yo digo, como si yo fuera muy famoso y él un fan, venía así como agachándose y le pidió permiso a mi abuela para saludarme, porque mi abuela tenía prisa de volver, claro, iban a Mm. despertar mi cuerpo. Y me dio la mano y me dio gracias porque en otro plano, dimensión, en otro momento, yo curiosamente como osteópata me dedico a trabajar mucho con embarazadas y niños. Ayudo Mm. en el desarrollo del bebé, crecimiento del niño, trabajo mucho con embarazadas, mujeres con problemas hormonales, desajustes, que no se quedan embarazadas, etcétera, ¿no? Y me dijo que le había ayudado a su esposa y a traer a sus criaturas, dijo, a este mundo y en un momento de desencarnación, o sea, que les había acompañado en procesos de su vida. Yo no era consciente ni soy consciente de esa información, pero sé que es real, porque así me lo mostró, y me dio las gracias. Entonces le dio las gracias a mi abuela y se marchó. Entonces, claro, fue una sensación de no sé qué acaba de ocurrir. O sea, ahora mismo me quedé como, pero bueno, ya está, es O información sea, bonita, ¿no? que entonces es como de todo tipo de criaturas vienen a esta escuela llamada Ujú. Tierra, ¿eh? Ya no O a digo planeta o otras. no planeta, ya no digo lo que es, pero esta densidad vienen aquí a aprender todo tipo de criaturas de este vasto universo, de Exacto. un montón de lugares y orígenes diferentes. Y distintas tierras, porque no es ya vamos, creo que ya se conoce que no, que es la Tierra no es el único planeta, pero Habitado, vamos, hay sí. distintas dimensiones, planos. Sí, claro, es como la escuela física, material, es materializar lo espiritual para las escuelas y hay distintas dimensiones. O sea, lo que veíamos de pequeño en esas películas que eran ciencia ficción ya es una realidad. Bueno, era Así primado lo, así, negativo. yo creo, sí, siempre lo digo, que Spielberg y toda esta gente que tiene tanta imaginación, en el fondo Tenían recuerda más que información. imagina. Tenían otra Eso es. información. La Sí, película de Avatar, no correcto, sé, Harry Potter, o sea, correcto. es tal Es ahí cual, el ¿no? intercambiador, ¿no? De El entrar, salir de una intercambiador, Men dimensión in a Black, otra. Men in la Black. película de Men in Black sale, que yo ahora lo pienso y digo, claro, es que era así, era algo parecido, ¿no? Pues Eh, uy, ya tengo aquí un pequeño, que tengo mis perretes por aquí. Pues el caso es que, claro, teníamos que volver porque mi abuela me metía prisa, van a despertar tu cuerpo y fue salir de aquel túnel. Yo iba mirando a todos los lados alucinado, como diciendo, ¿dónde estoy, no?
Y ya fue salir de aquel túnel y entrar, En el cuerpo. estar flotando en el estar flotando en el techo viendo mi cuerpo. Vale. Le estaban desentubando, le iban a despertar y mi abuela me decía, tienes que entrar porque te están despertando y tienes que estar dentro. Y yo dije, es que no sé qué hacer, si quedarme o volver contigo. Y hasta el último momento no lo decidí. Me decía, dije, pero si me quedo voy a estar en una silla de ruedas, alguna lesión cerebral, voy a tener algún problema. Y me dijo, yo eso no te lo puedo decir. Pero si te han permitido volver, seguirás haciendo lo que ya hacías, aunque estés en una silla de ruedas, incluso mejor. Ahora tienes información que antes no tenías. Exacto. Dije, vale, pues tienes razón, me quedo. Y dije, ¿qué tengo que hacer? Y me dijo, acércate a tu cuerpo, que aquí muchos médicos me han preguntado si entré por la cabeza, por la pineal. No, se abre el chakra corazón, la llama trina. Ahí mi abuela me explicó la llama trina, chakra corazón, todo lo que significa. Y se abre para entrar y para salir. La llama trina es el clic, la conexión entre O sea, el alma y cuando el cuerpo falleces, físico. sales por aquí. Exacto. Sales por el pecho. Es cierto que según entras en el cuerpo conectas con la pineal, es como boom, rápido, pero entras y sales por la llama trina, que es el corazón del alma. Está el corazón del alma, la llama trina, el corazón espiritual, que es el chakra, y el corazón físico, que es el que tenemos, ¿no? Exacto. Yo ahora con un marcapasos. Exacto. Entonces, la Trinidad, volvemos a una Trinidad. Claro, pero Llama todo trina, ensamblado perfectamente para que Tiene que- podamos funcionar en esta realidad. De hecho, yo digo que los chakras son como poner el botón en el ojal adecuado y cuando se desconecta aparece la epilepsia, la esquizofrenia, los tumores, las enfermedades. Cuando el cuerpo físico, mente, cuerpo y espíritu se desconectan, aparece la enfermedad. Y suele ser a través de las emociones, malas decisiones, sufrimiento, dolor, etcétera. Bueno, eso Sí, sí, ya estamos de hablaremos en acuerdo. otra ocasión. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, claro, yo estuve en ese momento con mi abuela hablando, haciendo un máster sobre todo esto, ¿no? Me lo estaba, es que ni siquiera me lo explicaba. Según estábamos hablando, yo estaba entendiendo toda esa información. Y claro, ella me dijo, mira tu cuerpo. Y yo decía, ¿qué pasa si no entro? Y dijo, mira tu cuerpo. Y ahí vi un cuerpo de luz alrededor de mi cuerpo que me protegía. Me dijo, es como la alarma del coche cuando está puesta, ¿no? Pues me dijo, expande tu mirada. Bueno, me explicó que es el cuerpo luminal, la energía del sol, no de este sol, del sol original, el padre, vamos a decir. Y me dijo, esa es la energía del cuerpo luminal, que es la que nos sostiene nuestra aura, junto con el jara, aquí y ahora. Me explicó todo eso, toda esa información, que bueno, tendremos que hablar de ello mucho Haremos tiempo. otro programa, ¿eh? Haremos otro día. Genial. Pues yo encantado de compartir. Pues me dijo que, me dijo, expande tu mirada. Y yo al mirar a través de ese cuerpo vi como Harry Potter, los dementores, la oscuridad, intentando apoderarse de mi cuerpo. Me dijo, tu cuerpo es como un coche vacío que están intentando robarle, pero Exacto. tiene la alarma puesta. Exacto. Y ahí me explicó lo que es la posesión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia. Ojo, que siempre digo lo mismo, hay esquizofrenia de verdad, trastornos de verdad. Hay síntomas reales, físicos, problemas neurológicos, psiquiátricos, eso es una realidad, pero suelen ir de la mano de lo espiritual. Y a veces solo es un problema espiritual y no tiene nada que ver con lo real físico que existe. Hay que diferenciarlo, ¿eh? Por eso hay que ponerse en manos de profesionales, médicos, psicólogos, etcétera. Eso siempre tiene que ir de la mano de lo espiritual. Para mí, de hecho, cada vez estoy más contento porque cada vez veo más gente de ciencia, médicos, psiquiatras, psicólogos Se y hacen muchos preguntas. otros. Preguntas No, diferentes. y que están trabajando desde ahí. Exacto. Que están trabajando desde ahí. Ya no que se hagan preguntas, que ya trabajan desde ahí con esa información. Entonces me encanta cuando me contactan gente de ciencia para decir, oye, es que te he escuchado y es que creo que esto es así, porque a mí me ha ocurrido, he visto, he sentido estas situaciones. Bueno, porque Entonces, como dicen siempre, el alma no se duerme en el quirófano. eso es, claro. El Y alma es que no ya se duerme, el alma está presente, el constante presente del alma. como dice Juanjo, la ciencia hace caso a la evidencia y ya hay millones de evidencias, ¿no?, sobre esto. Entonces, bueno, ya hay que hacerlas caso. El caso es que, claro, mi abuela me dio toda esa información, yo decidí volver y dije, bueno, pues tengo que entrar. Y ahí es donde me despedí de ella hasta el último momento, no sabía si soltarla y ya se marchó entre lágrimas. Y yo entré en mi cuerpo. Fue uno de los momentos más duros de mi vida porque fue como un águila meterse en la jaula de un jilguero, ¿no?, de un canario. Ya. Una sensación de me estoy poniendo Aquella un traje de... expansión, ¿no? Comprimido. Se acaba. Sí, totalmente. Yo digo, es como si tienes un Ferrari y no puedes pasar de 20 por hora. O sea, es como una sensación de, no, yo quiero acelerar, yo Mira, quiero del Ferrari al expandirme, yo quiero- 600. Te metiste en el 600. menos todavía, yo creo. Como en el mucho scooter. menos. Total. Entonces fue una sensación de qué está pasando y
además fue como ponerme un traje de neopreno, empezar a sentirme apretado, enclaustrado, es que es una... Y empezar a escuchar por mis oídos, que una enfermera súper amable, encantadora, me empezó a despertar. Tranquilo, todo está bien, respira. Estaba sondado, me quitaron la sonda, les oí hablar. Ha sangrado un poquito, pero está limpio, no hay infección. Les oí hablar y yo decía, ¿qué está pasando? O sea, de pronto estoy con mi abuela tal y ahora no sabía qué pasaba. Claro, yo no era consciente de estoy en coma, estoy en un hospital. Tal. Y ya cuando, claro, pedí agua porque estaba intubado y no podía ni hablar y ya me tranquilizaron. Dije, ¿dónde estoy? Estás en el hospital. No te preocupes, que viene tu mujer. Fue la primera que entró mi mujer, me agarró la mano y claro, me digo, ¿pero qué ha pasado? Me han puesto el marcapasos. Y mi mujer me dice, no, te lo van a poner porque has tenido una... Y digo, no, que ya me lo han puesto. Claro. Que un ser de luz, un extraterrestre, me ha puesto un marcapasos, Y que he dijo, estado con uy, mi uy, abuela uy, y uy. contra... Y claro, mi mujer dijo, cállate, ya me lo contarás. Y los médicos allí tomando notas, claro, y yo decía, ¿pero qué está pasando? Digo, ¿qué día es hoy? Me dicen, hoy es martes. Digo, pero si estábamos bailando sábado, no, tuviste una parada cardíaca, has estado 3 días en coma. Y yo, no, que está con mis abuelos, que está con Rafa. Me dijo, bueno, ya me lo contarás. ¿Qué quieren Claro. tus padres pasar a ver? Claro, empezó a entrar un desfile de familiares, amigos, que yo súper agradecido, pero estaba diciendo, me están engañando, es una cámara oculta, me han tomado el pelo. Claro. Y me decían, te van a operar, te van a poner un marcapasos, ya tenías cita y no nos habían llamado. Y yo, pero que ya me lo han puesto. Entonces yo no entendía nada, era como Claro. me están tomando el pelo. Y encima una sensación de, estoy dolorido, cansado, no sé qué ha pasado. Recuerdo que dije, pero hoy tengo que trabajar con las logopedas, es martes, estoy en la consulta logopedia. No, tranquilo, que te hemos anulado las consultas. Yo estaba en aquel momento en 3 sitios a la vez y decía, no, esto no puede ser. Y me van a poner un marcapasos y ya me lo han puesto. Entonces no entendía nada. Cuando se empezó a tranquilizar el sistema y empezó la información a bajar, ¿no? Yo empecé a enfadarme. Decía, esto es una mierda. O sea, ¿qué hago Claro. aquí? Ahora comparabas. Entonces, Comparabas el allá con el aquí. ¿No? entonces estaba enfadado realmente, ¿no? De hecho, un comentario de un cuñado que me dijo, ¿qué? ¿Has visto la luz? Y me enfadé. Dije, no he visto nada. Y ahí me enfadé y todo. O sea, fue una sensación de esto no puede ser. O sea, ahí empezaron otra vez mis dudas de, pero me lo habré imaginado, esto es verdad. Pero claro, no podía dudar, es que era una realidad. Bueno, pues esto, desperté el 16, el 13 tuve la parada, entré en coma, o me indujeron al coma, mejor dicho, el 16 me despertaron del coma, todo salió bien, lógicamente, y el 19 me implantaron el marcapasos. Claro, yo ya estaba en esa lucha interna de tengo que salir de aquí, esto es una mierda, no sé qué está pasando, me he vuelto loco o van a pensar que estoy loco, necesito hablar con un profesional de esto. O sea, yo ya estaba mi cabeza a 2000 por hora, ¿no? Y recuerdo una noche que no podía dormir, que esto os va a gustar, y le dije a las enfermeras, ya me habían operado, me habían puesto marcapasos, y estaban esperando a trasladarme a habitación para llevarme a mi casa, ¿no? Para darme el alta. Y las enfermeras decían, no te podemos dar medicación, está pautado por el cardiólogo, no te podemos dar nada. Y decía, es que esto, un lesatín para dormir, para... Claro, ya te bajan la medicación, estaba quemado de las palas, me habían hecho RCP a lo bestia, supongo que tendría, me dijeron que no, tendría alguna fracturilla, alguna... Pero bueno, bendita las manos de los que me hicieron todo aquello, ¿no? Vamos. El caso es que me dijeron, duérmete, relájate, y yo no podía. Y cuando pasó un rato, llegaron 3 enfermeras, una de ellas no la conocía, además iba distinta vestida, una bata, vaqueros y una blusa, unos tejanos y una blusa, y dijo, ¿y a este chico qué le pasa? Y le empezaron a contar, y me dice ella, no, que qué te pasa. Entonces ya conectó conmigo. Ujú. Y dije, pues me pasa que tus compañeras no me dan nada para dormir y me duele todo, estoy muy cansado, estoy harto. Me dijo, date la vuelta que te doy un masaje. Y entre ellas hablaban, ¿cómo le vas a dar un masaje? Con un bote de Nivea que hay aquí, y un bote de Nivea azul que estaba Sí. allí, y dije, no me puedo tumbar boca abajo, y me dijo, pues túmbate de lado. Dije, pues del lado derecho, que el marcapasos está aquí, como tú quieras. El caso es que me dio un masaje con aquel bote de Nivea que me dejó y dije, ¿cómo te llamas? Me dice, Isabel. Tenía unos ojos claritos, muy guapa ella, y dijo, tú duérmete y relájate. Se fue, me dio un beso en la frente, quiero recordar cuando se marchó. Y porque yo estaba en ese duermevela y no estaba soñando, os aseguro que esto es verdad. Total, que se marchó, me quedé dormido como un bebé, dormí del tirón. Y cuando me despertaron para el desayuno, había cambio de guardia, estaban revolucionados allí, ¿no? Y digo, por cierto, ¿está Isabel por ahí? Me dicen, aquí no hay ninguna Isabel. Anda. Digo, porque yo pregunté por el nombre, me dijo Isabel. Digo, pues Isabel ayer me dio un masaje. Y dice, sí, ya quisieras tú que te dé un masaje una enfermera. Y dice la otra enfermera, anda, aquí hay un bote de Nivea, ¿es tuyo? Digo, con ese bote de Nivea me dio Isabel el masaje. Y dice, esto se habrá dejado un familiar. Total, que nadie conocía a Isabel.
y el bote de Nivea desapareció, se lo llevaron. Y yo os aseguro que eso es una realidad, lo que me ocurrió. Total que, claro, ahora entiendo y he aprendido que hay ángeles en los cuidadores, en los hospitales, en distintas formas que están ahí para esto, ¿no? Para ayudar. Y me trasladaron a una habitación, por fin, me iban a dar el alta. Recuerdo aquella primera noche en la habitación que yo veía destellos de luz en las ventanas del hospital, todo el rato destellos. Después de escuchar la historia de Andrés y adentrarnos en el misterio de estas experiencias cercanas a la muerte, hay una cosa que nos queda clara. La vida es mucho más de lo que percibimos con nuestros 5 sentidos y más de lo que nunca nos contaron. Quizás no tengamos a día de hoy todas las respuestas sobre lo que ocurre cuando ese corazón deja de latir. Pero los testimonios como el de Andrés de hoy nos invitan a dejar de mirar la muerte con miedo y verla con una curiosidad, con apertura, con esperanza, como decíamos antes, ¿no? Si algo nos enseñan estas experiencias es que nada es lo que parece. Cada instante que vivimos es sagrado. Cada palabra que decimos, cada abrazo que damos, cada acto de amor que ofrecemos, deja una huella permanente que trasciende mucho más de lo físico. Somos energía. La energía impacta en quien tenemos al lado, en nuestro alrededor, en las personas que amamos. La verdadera trascendencia, por tanto, no está solo en lo que ocurre después de la vida, sino en cómo elegimos vivirla precisamente aquí, en el ahora, en este momento. La intuición nos cuenta que el alma es la que nos guía. Vino a este plano a ocupar un vehículo orgánico, este cuerpo, ¿no? Denso, para poder experimentar lo que vino a aprender en esta 3D a través de él. Al final, la experiencia humana quizás simplemente es un regreso después, ¿no? Cuando finalizamos esta vivencia es un regreso a ese hogar, a la luz, a un lugar de paz, donde las familias de las almas, después de este aprendizaje en esta escuela de vida, se reencuentran para organizar futuros viajes y próximas aventuras. Almas viajeras por una eternidad. Así que, mientras llega este día, tenemos la oportunidad de hacer nuestra existencia, hacer un puente hacia esa luz, viviendo con pasión, con compasión, con empatía, agradecimiento y sobre todo con consciencia, que en realidad sabemos que somos mucho más que este cuerpo y que las circunstancias. Así que os deseo a todos que la historia de hoy os inspire sobre todo a vivir con propósito, a amar, sobre todo, a amar sin medida y a caminar por la vida con la certeza de que nunca estamos verdaderamente solos. Sí, estaba en la habitación viendo destellos de luz que yo pensaba Exacto. que eran fuegos artificiales de las fiestas y me asomaba a la ventana y no había nada. Entonces pensé, de hecho, me falla el marcapasos, voy a llamar a una enfermera o que llame a un oftalmólogo que algo en la vista me está pasando. Y ahí se quedó la cosa. Nunca supe que era eso hasta que ya me dieron el alta, fui para casa y días después que me dijo mi amigo Sergio, tienes que ver esta película, Nuestro Hogar, que me suena mucho lo que me has contado. Y cuando vi Nuestro Hogar hay un momento de la película que, bueno, estalla la guerra y mueren muchas almas inocentes, ¿no? Cuentan. Y cuando las almas mueren es ese fogonazo de cuando nos vamos de aquí, salimos del cuerpo y viajamos al plano de la luz, ¿no? A las ciudades energéticas, pues yo los fogonazos que veía entrar y salir del hospital eran almas, entrando y saliendo. Entonces Anda. ahí me di cuenta que estaba empezando a tener percepciones mucho más sensibilidad que antes, que bueno, que con el miedo, como digo, y mis creencias de mentales de no, esto no puede ser, Sí, me lo estoy imaginando y limitantes, ¿no? tal, empezaba a limitarme, exacto. Entonces fue como se quitó ese velo de nuevo a lo bestia y empecé a ver y a sentir muchas más cosas, pues bueno, de una manera mucho más profunda, ¿no? Mucha más sensibilidad. Entonces ahí entendí qué es lo que estaba pasando en el hospital. Y bueno, pues a día de hoy, lógicamente la experiencia me ha cambiado la vida, me ha ayudado a
colocar información, a entender muchas cosas y a ser quien soy ahora mismo. Ese es un poco el resumen de lo que me ha ocurrido, ¿no? Bueno, pues a mí me ha parecido una experiencia maravillosa, que algunos visos ya había escuchado algo, pero en primera persona explicado pues para toda nuestra audiencia me parece fantástico haber podido compartir una Gracias. vivencia así, que va a hacer pensar a mucha gente que nos está viendo, porque es lo que digo siempre, los problemas no son problemas, son circunstancias a resolver, son lecciones, Ujú. lecciones del alma, para que las integremos y aprendamos, ¿no? Todas las circunstancias que vivimos en esta vida, en este plano, en esta existencia tan corta, ¿no? Con lo vasto de la eternidad. Efectivamente, al final son situaciones que además el dolor y el sufrimiento forman parte de las malas decisiones. Al final, esa es una frase sacada de un libro, el mensaje acuariano, creo que es el título, y bueno, es una frase muy real, ¿no? Que al final la vida son decisiones y cuando tomamos decisiones inadecuadas nos equivocamos, ahí aparece nuestra frustración, nuestro dolor, nuestra culpa, ¿no? Y bueno, son más situaciones que problemas, pero bueno, Bueno, porque cuando es... en definitiva hay que aprender a sentir. Creo que estarás de eh, acuerdo conmigo. Eso es, totalmente. Se nos ha olvidado, yo digo, fíjate, los niños sienten y actúan, experimentan, Mm, aprenden. Nosotros intentamos entender todo y cuando es como nos cortamos la cabeza, desconectamos lo que sentimos de lo que entendemos o de lo que entendemos de lo que sentimos. Y las cosas importantes de la vida hay que sentirlas, no hay que exacto. entender. Las entiendes cuando las sientes, antes no podía Exacto, ser. porque si no son esos cortocircuitos que comentabas, que entonces el Ujú. cuerpo energético se desconecta de algunos lados del cuerpo físico y ahí ya tenemos el problema que la ciencia le quiere poner su remedio particular sin tener en cuenta todo lo que tú nos has explicado. Claro, al final son esos bloqueos emocionales, energéticos, porque las emociones son energía y son como el agua, o fluye o se estanca, se pudre y huele mal. Entonces, a través de esas emociones nos bloqueamos, enfermamos y luego aparece el dolor físico, que es donde aparece la enfermedad, y empezamos a tratar los síntomas, pero no el origen del problema, y hay que ir al origen. Y ya no está en las emociones, está en el alma, en lo que Sí, siente el alma, en lo que sentimos sí. como la unidad. Entonces, a mí siempre lo digo cuando me dicen, no, es que mi mente no me deja, es que mi cuerpo va por libre, es que mi alma, digo, no, Vamos mal, ya vamos mal. no lo separes, lo que tienes que hacer es unificarlo y todos Exacto. somos uno. Entonces, cuando aparece el uno más uno, la Trinidad, ¿no? En la unidad, es cuando estamos encontrándonos y entendiendo qué sucede sintiendo. Y normalmente lo hacemos al revés. Yo como osteópata aprendí la estructura, eso me llevó a las emociones y aquello me llevó a lo espiritual. Y ahora es cuando entiendo por qué siento que está ocurriendo. Esa es la Claro. diferencia. Integras todo Eso es. Y en al una final sola cosa. procuro que mi vida funcione así a diario, tanto para lo sencillo como para lo importante, porque es todo lo mismo. Al Exacto. final, como tú decías, los problemas no son problemas. No, no, es sentir y al mismo tiempo también confiar, pero confiar en tu alma, en tu propósito, en tu misión en este periplo de tiempo, ¿no? Confiar en uno mismo lo primero, Con todo, con todas las letras de la palabra, ¿no? Confiar en el todo, en en mayúscula, lo mayúscula, pondremos exacto. aquí, confiar. Sí, yo siempre lo digo, que suelta y confía son las palabras que más me han ayudado, y es que es verdad, es Sí, sí, así. sí, Pero cuesta, aquí cuesta, ¿eh? Muchas veces yo lo entiendo. sí, aquí hay demasiadas contaminantes, demasiados inputs, demasiadas cosas pues que están en otra franja vibracional y entonces frenan, son frenos. Pero al final no hay nada mejor que tu propia seguridad en ti mismo, tu confianza en ti mismo, tu verdad, tu resonar, ¿no? Tu vibración alta. Siempre digo lo mismo, que la mejor protección, me parece muy bien las velas, el incienso, la oración, todo es perfecto y maravilloso, pero la mejor opción es el tu cuidarte, quererte, sentirte, entenderte, o sea, el trabajar esa confianza en ti mismo y esa es tu mayor seguridad, tu mayor protección. Claro, Yo no la voz interna, procuro hacerlo ese yo diario. soy, ¿no? ¿Quién Ujú, soy, no? Es ujú. que es una de las preguntas fijas de este canal, de este programa, ¿no? ¿Quién soy, no? Entonces, pues ahí Andrés hoy nos ha dado pues una respuesta que no viene de este plano, viene de otro plano menos denso, ¿no? O sea, es fantástico. Yo digo que viene de la verdad, viene de la realidad. Yo de hecho antes decía, soy Andrés, soy osteópata, y le digo,
me llamo Andrés, pues el nombre que me pusieron. Claro, Me pero no dedico. eres Andrés. No, y me dedico a esto. Me Ni dedico yo soy a Vicky. Claro, Aquí, entonces, aquí tengo esta identidad, soy Vicky, pero yo soy eso. otra cosa. Yo siempre digo que para este viaje hemos alquilado este vehículo por un tiempo, pero el conductor es el que realmente somos, con todas sus consecuencias, ¿no? Entonces, el que realmente somos forma parte de en esta existencia, en esta encarnación, ¿no? De este vehículo, pero el vehículo va al desguace y nosotros seguiremos caminando, esa es la idea. O alquilaremos un vehículo en otra ocasión, Bueno, simplemente. y también, y cuando dormimos aparcamos el vehículo. Sí, sí, Que sí, quede claro, totalmente, ¿eh? totalmente. Sí, bueno, lo de los viajes astrales o como lo queramos llamar y Eso también da pues para otra charla. eso también sería otra charla, sí, porque eso da para mucho. Si te contar las experiencias que estoy teniendo, bueno, pues tendríamos que hablar largo y tendido también. Bueno, pues esto enlazaremos para otro día y vamos a ir acabando. Y yo como cierre a estas charlas, habitualmente siempre busco alguna frase que vaya al hilo pues de la conversación que hemos tenido. Yo hoy he encontrado un par de frases que me llamaron la atención. La primera es de Pierre Teilhard de Chardin, a ver si lo digo bien. Y esta frase resalta en la vida no solo la parte física, sino también nuestra existencia, que tiene una dimensión espiritual y en consecuencia nos invita a vivir precisamente lo que estábamos diciendo, ¿no? Conscientemente, valorando cada instante como un aprendizaje. Así que deseo que os guste y que ilumine el camino de todo el que nos ve. Y la frase es: no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Esta me parece que cuadra a la perfección con lo que hemos Totalmente. estado hablando. Y la segunda frase es de Rumi, un poeta místico persa de aquella época, que dice: no te preocupes por la muerte, preocúpate por no Por la haber vida. vivido. Eso es. Totalmente de acuerdo. La había escuchado también. Sí, porque la vida es muy corta en este periplo de tiempo que estamos aquí, en esta densidad, y hay que ir a por todas, hay que vivir, hay que experimentar, y los miedos los aparcamos, los dejamos en el armario con la llave pasada. Hay que vivir porque es lo que nos vamos a llevar, la experiencia. Totalmente. ¿Eh? No hay que disfrazarse de lo que no somos, hay que ser auténticos. Ahí está, hay que brillar, Andrés, hay que brillar a lo Totalmente. máximo que se pueda. Pues Y al nada, que le Andrés, moleste, que mire para otro lado. exactamente. Dinos a ver dónde podemos encontrarte, quien esté interesado en tener alguna interacción contigo o alguna terapia, dinos. Pues mira, yo tengo consulta física, ¿vale? Y también hago sesiones online, por supuesto. Lo mejor es el WhatsApp, contacto por WhatsApp, el 635539103. No lo atiendo yo, lo atiende una señorita que me ayuda, Lucía, y mucha gente se sorprende. Digo, es que no doy abasto con el teléfono. Entonces, Lucía estará encantada de atender los WhatsApp, mejor que llamadas, por favor. Y luego Instagram, que es Andrés San Pedro García, muy sencillo. También mucha gente me contacta por Instagram. Y lo que digo, yo no lo gestiono, que hay gente que hasta se me enfada. Digo, si es que es lo que hay, necesito ayuda y la pido. He aprendido a pedir ayuda. Correcto. Entonces, pues tanto Instagram, Andrés San Pedro García, como el 635539103 por WhatsApp, por favor. La mejor manera de conectar. Y lo que digo siempre, en lo que pueda ayudar, acompañaré, pero ni curo a nadie, ni soy un mesías, ni soy Dios, por supuesto, ni nada más. Simplemente en lo que pueda acompañar, pues estaré dispuesto a hacerlo y esa es la mejor opción, que puedo escuchar y sacar información y ayudar, pero lo que tenga que ocurrir será maravilloso, no puedo decir nada más. Bueno, serás ese granito de arena que siempre suma. ¿Mm? Exacto. Exacto, nunca mejor dicho, ¿verdad? Venga, pues vamos a dejarlo aquí. Y gracias por compartir este buen rato de reflexiones profundas conmigo y espero a todos que os haya gustado. Y si es así, suscríbete a mi canal, pulsa me gusta, toca la campanilla para recibir nuevo contenido y sobre todo, comparte y difunde si te hace reflexionar y te suma. Y nos vemos muy pronto en la próxima charla, coloquio o reflexión de tus palabras suman. Un abrazo muy fuerte, Andrés. Un Muchas placer. gracias. Esta es la primera, haremos más, ya miraremos de agendar en un tiempo para no sobrecargar también tu actividad, miraremos en algún momento y haremos pues una segunda parte. ¿Eh? Pues estaré encantadísimo de colaborar contigo, por supuesto, de Ya te acompañaros. contactaré, dejaremos pasar un poco y ya miraremos de hacer alguna segunda parte, que el tema es infinito y tenemos muchas perspectivas para abordar
pues este gran cambio, esta iluminación, esta manera de ver la vida diferente para comportarnos realmente como somos. Pues era un placer acompañarte, por supuesto que sí, gracias. Pues muchas gracias, Andrés, y un abrazo y un beso. Chao.